Hello, dear students. How are you today? Today we will see some topics. We are in November 2021. Okay, guys, welcome for this third unit, the last of this semester. We will try to do our best, each other, in order to reach out your goals in this uh, subject. Ok, jóvenes, pues el día de hoy vamos a ver algunos temas que se van a desarrollar en esta tercera unidad de la materia de inglés. Lo importante es que ambos logremos conseguir nuestros objetivos, nuestras metas en la materia. Quiero explicarles algo. En esta unidad se van a ver algunos temas y lo que quiero es que pongan mucha atención para que no haya ningún detalle. Nos vamos a ir con calma. Va a ser, los voy a explicar de manera general y de ahí nos vamos a ir específicamente a un tema. Esta presentación de PowerPoint la que nos va a servir de base para los temas que vamos a ver ya de manera específica. Comenzamos, jóvenes. Primero tenemos lo que son question words. ¿Qué son las question words? Las question words son todas aquellas preguntas que nos sirven para preguntar, para saber, para conocer, para entender algunos temas, hacer una entrevista, conocer a alguien. Y las iniciamos con which, que quiere decir cuál, when, que quiere decir cuándo, why, que quiere decir por qué, como pregunta. También tenemos que because, quiere decir por qué, como respuesta. Who, que quiere decir quién o quiénes. What, que quiere decir qué o de qué. Whose, que quiere decir de quién o también quiere decir cuyo o cuyas. Where, que quiere decir dónde. Y también está who and how, que estos por lo regular se utilizan con la W y la H. Para realizar preguntas acerca de un determinado tema en específico, estas pueden traducirse como, cuál, cuándo. Aquí está por qué, cuándo, qué, cómo, dónde. Otra pregunta sería, ¿qué son las question words en español? Para que tengamos una idea nosotros. Las question words en español son todas aquellas palabras que sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativo, cuya respuesta no es un sí o un no, sino que es una respuesta abierta. Por ejemplo, si utilizamos who are those boys? ¿Quiénes son aquellos muchachos? Que podría ser. Llegados a este punto, que son las question words y su uso, las question words son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas, cuya respuesta no es sí, sino una respuesta abierta, nuevamente como lo dije anteriormente. En cualquier caso, ¿cuál es el uso de una question words? Las question words son palabras que sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativo, para que en este sentido encontremos alguna respuesta, porque siempre va a ser una respuesta abierta, no va a ser una respuesta cerrada. Y continuando, aquí tenemos diferentes usos y formas de question words en English. Tenemos who, que quiere decir ask about person, acts as a subject of the sentence. Who puede servir como un sujeto en la oración, ponerlo al principio, y también pide información, o estás hablando de una persona. Where. Where quiere decir dónde, y se pregunta en dónde está o en qué lugar o posición se encuentra una persona o alguien o algo. When, que quiere decir cuándo. Asking about the time, occasion, a moment. Y así como les dije anteriormente, está why, está what, está how, which, how many, que quiere decir cuántos, y how much, que por ahí también lo vamos a ver, que quiere decir cuánto. How often quiere decir con qué frecuencia, y aquí dice abajo, asking about frequency. How often do you go swimming? ¿Con qué frecuencia vas a nadar? Y estos cuestionamientos, estas preguntas, si se dan cuenta, están formadas con el verbo to be. Está is, are, y está do, está can, está did. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que nosotros podemos utilizar todas estas question words dependiendo el tiempo. Puede ser en presente, en pasado o en futuro. Lo más importante es que sepamos cómo vamos a preguntar de manera correcta. Esto es de manera general, como se los expliqué al principio. Ahora bien, para que nosotros podamos formular y entender un poquito
el sentido de una entrevista, de una pregunta, ¿qué es lo que pueden hacer? Les pongo aquí el tema que sigue, que significa ¿qué hablamos por el presente simple o qué quiere decir? Se usa para hablar de situaciones habituales, generalidades, eventos programados y para dar indicaciones y de situaciones cotidianas, es decir, el día a día. Por ejemplo, acá tenemos en inglés, en español, para que tengan ustedes una referencia, y cómo es que se da la conjugación. En inglés tenemos I work, yo trabajo, you work, tú trabajas, he, she, it works, él trabaja, ella trabaja, y para objetos o una máquina, etcétera, o puede ser también un caballo, cuando decimos un caballo trabaja todo el día, a horse works all day. We work, nosotros o nosotras trabajamos, aquí se nos fue una ustedes trabajan, que quiere decir vosotros o vosotras trabajáis, que prácticamente aplica como ustedes, para que no se me vayan a confundir con esta parte. Y tenemos también ellos o ellas trabajan. Ahora bien, lo que tengo acá que es primera persona del singular, nos indica que es el pronombre I. Si hablamos de segunda persona, significa que es you, que es usted, pero segunda persona en singular. Y cuando hablamos de tercera persona del singular es he, she, it, que es él, ella, esto, eso o aquello. Y lo que es primera, segunda, tercera persona en plural lo tenemos con we, plural primera persona, you, segunda persona, y tercera el plural que son ellos o ellas, que es work. ¿Esto para qué nos va a servir, jóvenes? Para que tengamos una idea cómo podemos hablar, cómo podemos decir algo en presente simple, que es el tiempo en el que estamos trabajando. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas de uso en los verbos? Cuando hablamos en presente simple, los verbos, si se dan cuenta, para tercera persona el singular, aquí puse he, pero pudo haber sido she, o también puede ser it. Los verbos, cuando terminan con la vocal O, se les agrega la ES al final. Cuando terminan con SH, en el caso de wish, les ponemos ES. En el caso de reach, que terminan con CH, se les agrega la ES. En el caso que terminen con doble S, express, en este caso es ES. Y en el caso de fix, que es como arreglar, termina con una X, se le agrega la ES. Y en el caso de kiss, que es lo mismo de express. Y en el caso de bus, que está con doble Z, se le agrega la ES. Estas reglas son muy importantes para cuando ustedes se expresen con he, she, it. Ahora bien, puede ser la S, puede ser la ES y puede ser la IES, como lo vamos a ver a continuación. Si se dan cuenta en este cuadro, aquí quiero que pongan mucha atención porque de aquí es donde se desprende la actividad de la próxima diapositiva, donde dice presente simple. La forma afirmativa es cuando hablamos de manera como forma negativa, cuando negamos algo, miren cómo se niega. Acá hay dos auxiliares, en el caso de do y en el caso de does, que quiere decir do not o does not, que creo que esto ustedes lo vieron pues en la secundaria. El primer semestre, jóvenes, no confundan mucho, es el semestre del repaso de todo lo que se aprendió mayormente en secundaria. Y como preguntamos, si aquí tengo do I o do you, que aquí está. En el caso de tercera persona es does, y aquí lo tengo, does he eat. Solo de manera afirmativa, en el caso de he, she, it, los verbos van a llevar la S, la IES o la ES, dependiendo la terminación del verbo y obviamente del tipo de verbo. En el caso de we, you y they, es do not o don't. Como preguntamos, do we, do you y do they. Ahora, si nos damos cuenta, en el otro cuadro que les puse a continuación, aquí ya hay diferentes verbos. En el caso de play, si está en primera persona, no lleva S. En el caso de you, like, tampoco lleva S. Pero los que están en rojo, si se dan cuenta, she dances, he studies, it works. ¿Qué pasa? Porque están en rojo. Porque cuando se niega,
con el auxiliar, el verbo automáticamente pierde la S. Esto lo vamos a ir viendo con calma. Ahorita es nada más de manera general y miren cómo se pregunta. En el caso de he, she, it, en presente simple, siempre vamos a preguntar con does, toda la vida. Y en los demás sería do, en el caso de I, you, we y they. Ahora bien, ¿cuál es la actividad que van a hacer ahorita? Se las voy a poner aquí en la pantalla. Lo que quiero nada más es que hagan esta conjugación que les está poniendo acá Mr. Guillén. No quiero ni respuesta negativa, ni quiero pregunta, porque eso ya lo vamos a ver posteriormente. Aquí está la actividades a realizar. Usa los siguientes verbos. Aquí les pongo varios porque la única forma que se entienda este proceso es a través de la práctica. Tengo el verbo estudiar, el verbo leer, el verbo lavar, el verbo ir, el verbo reír, comer, cargar, caminar y el verbo hacer, que do, así como es auxiliar, también es un verbo que indica el verbo hacer. Los van a conjugar con los pronombres personales. Es decir, en su libreta me van a escribir, por ejemplo, el verbo study y van a ponerle I, you, we, I, you, he, she, it, we y they y le van a poner el verbo, nada más, como está en la diapositiva anterior. Y así lo van a hacer con cada uno de ellos. Fíjense bien en la terminación, si termina con SH, que se le agrega al verbo. Si termina con la letra O, que se le agrega al verbo. Si termina con Y, que se le cambia el verbo por ponerle IES. ¿Sale? Mucho cuidado con eso. Como dice aquí, escriben en tu libreta la forma correcta de la misma forma que se encuentra en la diapositiva anterior. Aquí lo explico para que ustedes lo vean. Favor de enviar esto al teléfono con la terminación 6152. Esta es la actividad que van a hacer. Yo necesito primero que vayan entendiendo esto poco a poco, porque al final pues voy a ponerles una actividad donde van a trabajar por equipos. Posterior a esto, pues nos vamos a las preguntas. Esto ya lo hago de manera más específica. En presente simple, como se pregunta, con quién haces preguntas do you y con cuál haces does she. ¿Y cuál es lo curioso? Que todos los verbos no llevan la S. Por eso es que pueden preguntar cómo respondes con do, cómo niegas con do, cómo respondes con does y cómo niegas con does. Y aquí están los verbos. Está el live, watch, love, listen, play, smoke, drink, speak, go, have, eat, work and make. Y esto nada más se los explico de manera general. Aquí tenemos a los adverbios de frecuencia, cómo se usan, cómo se escriben en una oración. Aquí habla de un porcentaje que significa always, que significa never, los opuestos, cómo usamos en una oración los adverbios de frecuencia. Y aquí tengo una actividad que por el momento no van a realizar, porque vamos a ir explicando los temas poco a poco. Así es que les pido de favor que tomen en cuenta primero lo de do y does. Lo de las preguntas es una referencia para que cuando hagamos una actividad sepamos dónde vamos a hacer la pregunta. Ahorita quiero que se enfoquen exclusivamente en el presente simple y en la actividad que yo les dejé. Eso sería todo, jóvenes. Espero que no haya ningún detalle. Si hay alguna pregunta, háganmelo saber. Pero lo que yo quiero es que solo nos enfoquemos un poquito más en el presente simple, porque lo que es question words y adverbios de frecuencia se van a ir integrando poco a poco en el mismo tema de esta tercera unidad. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la próxima clase. Have a great day. See you soon, guys. Bye.